Bien, entonces la marca de clase, entonces se calcula sumando el límite de clase inferior, es decir, del intervalo más el límite de clase superior, y ese total se divide entre 2. Ese me va a dar la marca de clase, que marca de clase viene siendo el punto medio de la clase. La clase son los intervalos, ¿verdad? Las fronteras de clase. Ahora, estos cálculos son importantes, pero ya los vamos a ver. Su utilidad es para la gráfica, para hacer gráficas estadísticas, ¿verdad? Y que nos ayudan a tener una visión clara de sobre datos que se están tomando de una muestra, ¿verdad? Para inferir conclusiones para la población. Bien, ahora, este 35.5 se calcula, entonces lo calcularíamos de manera similar, ¿verdad? Es decir, 35.5, no quiero, vamos a poner acá, sería de forma similar, se toma el límite de clase inferior, 31 más el límite de clase superior que dio 40. Ese total se divide entre 2. Si tienen calculadora pueden confirmarlo, ¿verdad? 31 más 40 da 71. Eso, 71, que es la suma de estos dos, dividido entre 2, da 35.5. 35.5. Entonces, la marca de clase es el punto medio de cada clase, es decir, de cada intervalo. Se calcula sumando el límite de clase inferior más el superior y ese total dividido entre 2. No hay que confundirlo con la frontera de clase, ¿verdad? La frontera de clase usa el dato superior de una clase más el inferior de la que sigue, se suman y se divide entre 2. O sea que la fórmula es similar, pero los datos son diferentes. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado con cálculo de marca de clases y el cálculo de las fronteras de clases. Bueno, más o menos que no es lo mismo, esta era como hubiera estado con una pizarra, ¿verdad? Pero voy a mandar ejercicios, ahí me dispensan de repente la claridad de las imágenes, pero voy a mandar ejemplos, ya tengo archivos hechos de ejemplos hechos para que ayuden con las tareas, ¿verdad? Y cualquier duda, estoy para recibir consultas y despejar dudas, ¿verdad? Lo que sí, Licenciado, ajá, usted dijo que los trabajos eran en grupo. ¿Eso los organiza usted o nosotros? no, organicen ustedes grupos de 4 personas, ¿no? Como máximo, 4 personas como máximo. O sea que puede ser de 3, puede ser de 2, pero más, que no pasen de 4. Grupos de 4 por afinidad. Vale, gracias. Bien. Ahora, si alguien por dificultad, problemas, no sé, va a trabajar solo, también me puede decir, pero prefiero que se ayuden por el trabajo, pueden distribuir. Ahora, el primer examen individual, como solo vale 10 puntos, va a ser la próxima visita. Cada 2 visitas es
Va a haber examen, pero no lo hago en el tiempo de la clase. La visita, perdón, el examen en línea lo dejo para la noche, digamos, del sábado. La noche del sábado o de 6 de la tarde en adelante. O sea, no, porque el tiempo, la tutoría, lo más para clase. Puedo dar un repaso, ¿verdad? Al final de ese día, para antes. Pero la prueba evalúo como un tema los más importantes, así de, como solo vale 10 puntos, lo que más valoro repitiendo, ¿verdad? Es el trabajo grupo, que es el que dejo ejercicio en la guía, ¿verdad? Bien, cualquier duda me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, entonces estos son los cálculos, teniendo las clases y las frecuencias salen de contar, ¿verdad? Los datos que están dentro de cada intervalo, cada clase, que es un intervalo de valores. Entonces la marca de clase es la fórmula, la suma de los dos límites de esa clase y el total dividirlo entre dos. Y la frontera de clase es la frontera de clase es el límite superior de esa clase más el límite inferior de la que sigue, el total dividirlo entre dos. Y el último, ¿verdad? Repitiendo la frontera de clase superior, es como que podemos, como si un patrón, ¿verdad? Entonces, miramos que va sumando de 10 en 10, solo le sumamos 10 al anterior para sacar porque no hay un dato, ¿verdad? El que seguiría sería 81, pero no existe, entonces sumamos 10 y la frontera de clase inferior, anterior a la primera clase sería restarle más bien 10, que son las incógnitas, ¿verdad? Eh, como concluyendo de esto que estamos viendo. Bien, precauciones, las definiciones de anchura de clase, aquí me falta anchura de clase, esto me falta, esto no lo había explicado. Ahora, ¿qué es la anchura de clase? La anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos o dos fronteras de clase inferiores consecutivas. Superiores debería ser acá, tengo que la anchura de clase de los datos de la tabla 2.2 es 10. Es decir, la anchura de clase se saca, es la resta, es la diferencia entre dos límites inferiores de clase, ¿verdad? Es decir, sería 21 menos 31, ¿cuánto da? 21. Perdón, vamos a borrar acá. Digamos, 31 menos 21, ¿qué cantidad me da? 10. Esto se conoce como la anchura de clase. La anchura de clase. Es decir, que la anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos, el mayor menos el menor, o dos límites de clase superiores consecutivos, que aquí creo que hay un error ahí en la redacción, dos fronteras de clase, es decir, dos límites de clase inferiores consecutivos o dos fronteras de clase inferiores consecutivas. No, está bien. Está bien, anchura de clase puede ser diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivas o dos fronteras de clase consecutivas. Es decir, estas dos fronteras de clase consecutiva también, ¿verdad? La diferencia, es decir, la diferencia acá salió de restar 40.5 menos 30.5, ¿verdad? 30.5. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 10. Está bien, o sea, que puede ser entre
Es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivas, la anchura de clase, o dos límites o dos fronteras de clase superiores consecutivas. Es la anchura de clase. Anchura de clase. Esto no se pone en la tabla, solo es un dato, ¿verdad? Anchura de clase. Bueno. Bien. Precauciones. Las definiciones de anchura de clase y fronteras de clase son un poco engañosas. Hay que tener cuidado para evitar el error común de considerar la anchura de clase como la diferencia entre el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Es decir, no es la resta de este menos este, sino que es la resta de dos límites de clase inferiores entre sí o dos fronteras de clase. No es la resta entre este. No hay nada que ver. Entonces, ya que si restamos, aquí nos va a dar un valor erróneo que es 9, ¿verdad? Y no es 10. El proceso del cálculo de las fronteras de clase se simplifica al entender que estos básicamente dividen la diferencia entre el final de una clase y el inicio de la siguiente. Danelli González, ¿me podría su audio desactivarlo, por favor? Gracias. Ahora, procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Hasta el momento solo hemos visto, ya nos dan las clases, que son los intervalos, y cómo se deducen, sacar las frecuencias contando, ¿verdad? Pero no hemos construido. Entonces, el procedimiento para construir una distribución de frecuencias se da por los siguientes pasos. Número uno, es posible por las siguientes razones. Las distribuciones de frecuencias se construyen por las siguientes razones, que es posible resumir conjuntos grandes de datos. 1. 2. Se logra cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos. Y 3. Se tiene una base para construir gráficas importantes, como los histogramas que se estudian en la siguiente sección. Muchos usos de la tecnología nos permiten obtener distribuciones de frecuencia de manera automática, sin necesidad de tener que hacerlas manualmente. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Entonces, lo primero, para ya construir una distribución de frecuencias, es decir, poner las clases o los intervalos, decidimos el número de clases que deseamos, el cual debe estar entre 5 y 20, es decir, el número de intervalos se recomienda entre 5 hasta 20 intervalos. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase, es decir, va a ser el valor máximo de datos menos el valor mínimo de datos entre el número de clases que elegimos, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Ya para construir, ¿verdad? Valor máximo de datos menos valor mínimo de datos entre el número de clases, es decir, esta resta entre el número de clases que se eligen. Algunos problemas se les puede decir ya que la cantidad que se va a utilizar, en otros ustedes pueden decidir el más adecuado. Redondee este resultado para obtener un número más adecuado. Generalmente se redondea hacia arriba. Es probable que se necesite cambiar el número de clase, pero la prioridad debe ser utilizar valores que sean fáciles de comprender. 3. Punto de partida.
Comience por elegir un número para el límite inferior de la clase y elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites de clase inferiores. Sume la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior. Después, sume la anchura de clase, segundo límite de clase inferior para obtener el tercero y así sucesivamente. Ya en el siguiente diapositiva se va a ver ya un ejemplo, ¿verdad? Esta es la teoría, pero que se repiten estos pasos, pero ya con datos. Número 5. Se anotan los límites de clase inferiores en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase que son fáciles de identificar. Número 6. Ponga una marca en la clase adecuada para cada dato. Utilice las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Ejemplo. Edades de las mejores actrices. Use las edades de las mejores actrices de la tabla 2.1, es decir, la que vimos que le puse colores, y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Suponga que desea incluir 6 clases, entonces aquí ya dan el número de clases. Entonces paso 1. Comience seleccionando 6 clases. Entonces este dato me sirve para el cálculo en el paso 2. Paso 2, aquí nos dicen ya cuántas clases son intervalos. Paso 2, calcule la anchura de clase. En el siguiente cálculo, 9.833 se redondea a 10, ya que es un número más conveniente. Es decir, anchura de clase es el valor máximo de datos menos el valor mínimo de datos. Es decir, de estos datos, tabla 2.1, ¿verdad? El valor máximo es 80 y el mínimo es 21, ¿verdad? Se identifica el 80 que es este de acá, y 21. Entonces hay que tener cuidado de identificar cuál es el más alto y el más bajo. El más alto se le va a restar el más bajo. 21, aquí está. Y ese, en la diferencia, se divide entre 6, que es el número de clases seleccionado, 6. Da 9.833 y aproxima a 10. Paso 3. Elegimos un punto de partida, 21, que es el valor más bajo de la lista. Es decir, el límite inferior, el primer límite inferior de clase va a ser 21 y le dejamos un guión acá, ¿verdad? Un número y un número conveniente, ya que 21 menos 30 se convierte, 21 a 30 se convierte en la primera clase. Entonces ahorita solo se listan digamos, de esta clase solo se empiezan listando esto, ¿verdad? Los límites inferiores de clase, esto de acá. Seguido de un guión, ¿verdad? Se dejan vacíos en un primer momento. Entonces 21, que es el valor más bajo. Ahora, ¿cómo elegimos? Y 6 clases ya las decidimos, que son 6 intervalos. Entonces, el límite de clase inferior en la primera clase es 21. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar la anchura de clase que calculamos, 10, al punto de partida 21, para determinar que el segundo límite inferior de clase es igual a 31. Es decir, a 21 le sumamos la anchura de clase que calculamos. 21 más 10 da 31, que es igual a 31. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restante. Es decir, que a este 21 le sumamos más 10 me da 31. Más 10 a este 31 me da 41, ¿vale? Le sumamos más 10 y así sucesivamente. Es decir, anchura de clase. Y solo vamos a tener 6 clases, entonces el último va a ser 71, hasta
tener estamos calculando solo el límite de clase inferior, ¿no? En base a la anchura de clase. Paso 5. Liste los límites de clase inferiores de forma vertical, como se muestra el margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites de clases superiores correspondientes, que son 30, 40, 50, 70, 80. Es decir, vamos a el límite de clase superior para cada clase, vamos a tomar el valor, una unidad, es decir, un número antes del límite de clase inferior de la clase que sigue. Es decir, aquí da 31, aquí va a ser 30, ¿no? Es decir, un número antes del límite de clase inferior de la segunda clase, de la clase que sigue. Aquí es 41, entonces, por tanto, aquí va a ser 40, ¿no? Aquí, 41, el límite de clase superior va a ser 50, es decir, un número antes del límite de clase inferior de la clase que sigue, ¿verdad? Aquí va a ser 60, aquí va a ser 70, y aquí, por lógica, ¿cuál sería? Como la anchura de clase es 10, aquí como no podemos tomar un anterior porque ya no existen más clases, entonces va a ser 80. ¿De dónde sale? El 80 sale de la anchura de clase, como va sumando de 10 en 10, 30 más 10, 40 más. Entonces solo sumamos la anchura de clase que es 10 acá. Bien, entonces que va sumando de 10 en 10 también, ¿no? Observen qué es lo que ya está. Aquí ya están hechos, ¿verdad? Voy a borrar para que. Entonces aquí ya están los intervalos, ya están hechos de 21 a 30, de 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 ya están hechos, ya están listados todos. Los límites de cada clase con su límite inferior más el límite superior. Después de identificar los límites inferiores y superiores de cada clase, proceda a trabajar con el conjunto de datos asignando una marca a cada valor. Una vez completadas las marcas, súmelas para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla 2.2. Es decir, ya cuando hemos construido esta, empezamos a contar, ¿verdad?, los valores que están dentro de cada clase, estos intervalos, ¿verdad?, de cada clase. Entonces los amarillos son los que están de 21 a 30, que son 28 datos color amarillo, ¿verdad? De 31 a 40, no lo sé, no están marcados. Ahora, de 41 a 50 son 12 datos que son los que están marcados en azul. Son los que están marcados en azul, ¿no? De 51 a 60, 51 a 60, esos todavía no los he marcado, ¿verdad? Vamos a buscar en anterior, 51, 54 y 60. Son 54 y 60. Son estos datos que están entre 51 y 60, que solo son dos, ¿verdad? Y de 61 a 70, vamos a... De 61 a 70 son estos dos que están en negrita, ¿verdad?
color negro, encerrado. Los datos de 31 a 40 son los que no marqué, ¿verdad? O sea, los que no están marcados no tienen nada. Estos son los datos que cuentan 30 acá, de 31 a 40. Entonces así se sacan las frecuencias contando, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Eso es lo que, un poco de tener cuidado. Distribución de frecuencias relativas. Una variante importante de la distribución básica de frecuencias utiliza las frecuencias relativas, que se obtienen fácilmente dividiendo cada frecuencia de clase entre el total de frecuencias. Es decir, que estos son 76. El total de estas frecuencias, las que se cuentan, da 76. Entonces, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia de clase de cada clase entre el total. Es decir, en este caso, para esta sería dividir 28 entre 76. Para el siguiente sería para hallar la frecuencia relativa. En algunos videos en internet, esta le llaman frecuencia absoluta. Pero a nosotros solo frecuencia. Vamos. ¿Sí me están escuchando? Sí, Lick. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Bien. 30. Sí, se escucha bien. Así que no. Bien. Entonces, la frecuencia relativa va a ser el cálculo de cada frecuencia de cada clase y se divide entre el total, ¿no? Entonces, ¿cómo la sacamos? La frecuencia relativa se divide digamos, este 37% se calcula 28 entre 76 multiplicado por 100. Esa es la frecuencia relativa para la primera clase. La siguiente va a ser 30 sobre 76 multiplicado por 100. Y ese es el valor y le agregamos el porcentaje por 100. Y así sucesivamente los demás, ¿verdad? Los demás se van a calcular de forma similar. Es decir, la frecuencia relativa es la expresión de la frecuencia en forma de porcentaje. Se puede en porcentaje o en decimal también. Es decir, ahí se puede escribir 0.37, que es la expresión decimal de porcentaje. O se multiplica por 100, como en este caso, respetando el ejemplo del libro, ¿verdad? El texto, que lo muestra en porcentaje. Es decir, divide cada frecuencia entre el total y se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje. Ustedes confirman estos otros datos, ¿no? Este sale de dividir 2 entre 76 por 100, da 16%. Y lo aproximan de manera que de siempre puede pasar, ¿verdad? Que estoy viendo cuánto tiempo nos queda. No me está indicando acá. Ya nos va a sacar, ¿verdad? 31. Sí, no, tenemos tiempo todavía. Bien. Entonces la frecuencia relativa es la expresión en porcentaje. Que esta es la fórmula, ¿verdad? Aquí lo que le falta es por 100, ¿verdad? Pero entonces que para mostrarlo en porcentaje o se puede expresar en decimal si no lo quiere multiplicar en 100, la frecuencia relativa. Pero como que más da mejor expresión el porcentaje, por lo menos a mí me gusta más, como lo muestra el libro. Bien.
En la tabla se reemplazan con las frecuencias relativas correspondientes expresadas en porcentajes. Debido a que 28 de los 76 datos caen en la primera clase tiene una frecuencia relativa de 28 sobre 76. Esta es una notación pleca que indica división 0.378 igual 36.88, que a menudo se redondea a 37%. Y la segunda clase tiene una frecuencia relativa de 30 sobre 76, 0.395 o 39.5%. Entonces, no se redondea sino a 40, sino que se deja en 39 solo por conveniencia, porque si no va a dar 101. La segunda clase tiene una frecuencia relativa, bueno, así sucesivamente. Si se construye de manera correcta la suma de las frecuencias relativas, que debería totalizar 1 o 100. 1 si solo se utilizan decimales en vez de porcentajes, con algunas pequeñas discrepancias debidas al error de redondeo, ¿verdad? Esto se va a dar, ¿verdad? Bien, distribución de frecuencias acumulativas o acumuladas. Otra variante de la distribución de frecuencias estándar se utiliza cuando se buscan totales acumulativos. Entonces, la frecuencia acumulativa de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las anteriores. Entonces, la tabla siguiente presenta la distribución de frecuencias acumulativas basada en la distribución de frecuencias. Con el uso de las frecuencias originales de 28, 30, 12, 2, 2 y 2, estas, sumamos para obtener la segunda frecuencia acumulativa de 58, es decir, la primera frecuencia acumulada es la misma, pero la siguiente es la suma de la frecuencia de esta clase más la anterior, es decir, 28 más 30 da 58, que lo está indicando acá, ¿verdad? Ahora, para sacar la frecuencia acumulada para la tercera clase, sumamos este total más 12, ¿verdad? 58 más 12 da 70. Es decir, que la frecuencia acumulada va acumulando, ¿verdad? Entonces, la primera es la misma. Para la frecuencia acumulada de la segunda clase es la de la segunda clase más la anterior. La de la tercera clase, la frecuencia acumulada es la de la tercera más 58, lo que va acumulando. Es decir, se va sumando de aquí o se van sumando todas acá las de esta tabla hasta la clase que llega. Así, la siguiente, como aquí hay una frecuencia de 2 y la anterior es 70, da 72. Más 2, 74, más 2, 76. Que la frecuencia acumulada última es igual al total de esta columna, de las frecuencias normales. Entonces, se observa que además de uso de frecuencia acumulativa, los límites de clase son reemplazados por expresiones como